se mueve normalmente durante la semana. Me había olvidado eso. Ok, acompáñenme por favor. Hoy vamos a estar leyendo un pasaje de la Escritura esta mañana que inicialmente era más corto, pero me pareció muy cruel sacrificar la otra parte de ese pasaje. Es un pasaje que está en Hechos el capítulo 4. Y yo quiero que lo leamos pensando en que esta situación, esta historia que es un evento, yo quiero que ustedes y yo lo leamos pensando que este es un evento en el que usted puede haber estado. Posiblemente sea un evento parecido o igual al que usted esté en este momento, o probablemente vaya a estar. Entonces leámoslo pensando en eso. Pero además también lo que vamos a leer es cómo estas personas enfrentaron ese evento, cómo lo resolvieron, cómo ellos lograron salir adelante. Hemos puesto como título esta mañana al sermón el poder de la oración. Y vamos a leer Hechos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 31. Acompáñenme. Miren lo que dice la Escritura. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan. Como anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta ¿cómo fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía, en otra versión dice el denuedo, con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Dónde estoy yo? Versículo. Muchas gracias. Espérenme, yo llego. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban la manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos.
Cuando lo oyeron, alzaron la voz unánimes en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Otra vez, este es un relato en el que ustedes y yo probablemente hayamos estado en alguna vez. Quizá usted está en una situación parecida o igual, o tal vez nos vayamos a encontrar. Pero además el relato nos ofrece a nosotros evidencia de la fuente de poder y sabiduría que estas personas usaron para resolverlo. Por lo que podemos ver, lo que lleva a estas personas a la cárcel, al sufrimiento, es que estaban hablando de lo que ellos habían visto y oído, de lo que habían presenciado de la persona y obra de Cristo Jesús en sus propias vidas. Eso es lo que los lleva a la cárcel a ellos. Y según leímos en el relato, Dios estaba abriendo corazones de manera impresionante. Según leímos en el relato, muchos que oyeron el mensaje creyeron. Y dice la Escritura, contando solo a los hombres, esto es bien interesante, casi siempre donde hay 3 hombres hay 10 mujeres. En verdad, hagan la cuenta aquí, verá, posiblemente más. Así que estamos hablando de un número interesante de personas que escuchó el mensaje. Y teniendo en cuenta el tipo de cultura de la que estamos leyendo, es una cultura supremamente familiar. Si usted va a South Beach un viernes, usted ve a las familias caminando a la sinagoga. No a uno o a dos, a las familias juntas. Así que estamos hablando acá de un impacto extraordinario de la proclamación de lo que estas personas habían visto en sus propias vidas. Pero la Escritura nos dice, nos ahorra el tiempo y nos hace las matemáticas. El caso mío, que soy malo con números, solo 5,000, sin contar a los demás. Ahora yo quiero que ustedes y yo notemos algo interesante. Ellos se dirigen a sus captores con respeto. Noten ustedes cómo ellos se dirigen a quienes los han encarcelado a base de mentiras, injustamente. Se dirigen con respeto. Puedo notar incluso en los discípulos cierta compasión hacia los captores que los no están entendiendo el evangelio. Los que los han tomado presos no han logrado entender a este que vivió en medio de ellos, que anduvo en medio de ellos. Y noto cierta compasión por estos que aún no pueden ver la verdad. Escuchen por favor el lenguaje del relato, el lenguaje de los apóstoles. Muy probablemente tanto Pedro como Juan han pasado la noche en oración. Piensen en eso, ellos están hablando de lo que Jesús hizo. Llegan unas personas, la autoridad, los toman presos, seguramente los tiran al piso, no puedo respirar, y se los llevan a la cárcel. Ellos están en la cárcel muy seguramente, yo me atrevería a decir que han pasado la noche orando. Han invertido ese tiempo en oración. Y la respuesta que ellos dan a las acusaciones no tiene de ninguna manera reclamos, no tiene insultos, no tiene acusaciones. Escuchan de lo que los están acusando y su respuesta es una respuesta completamente amable. Lo que yo puedo notar es un claro control emocional. Ellos tenían todas razones para explotar en ira,
pero están controlados emocionalmente. Ahora, la Escritura nos advierte algo interesante. Es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, y ya vamos a ahondar, vamos a trabajar un poquito en eso. Lo que quiere, que eso es básicamente la idea nuestra de este poder de la oración en nosotros. Este Pedro que está hablando acá es un Pedro muy distinto al que ustedes y yo vimos interactuar con Jesús. Al Pedro que usted y yo vimos a interactuar con Jesús, si usted ha leído los evangelios, es un Pedro impulsivo, es un Pedro agresivo, es un Pedro violento, es un Pedro que hace promesas rápidas que después no cumple, muy parecido a mí en cuanto a hacer promesas, impulsivo y todo lo demás. Pero este Pedro que estamos viendo acá es un Pedro muy distinto. Es evidente una transformación que está en progreso en el corazón de este hombre. Se puede notar una disposición a escuchar a Dios. No ha pasado muchos meses, no ha entrado en terapias de grupo, no ha estado en muchas citas con psicólogos, con todo el respeto a los profesionales en esas áreas. Pero ha pasado algo interesante en la vida de este hombre. En pocos meses vemos a otro. Muy seguramente ellos están recordando lo que Jesús les había dicho, y quiero que me acompañen por favor en Lucas capítulo 12, versículos 1 al 12. Perdón, 11 al 12, gracias. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. A mí me parece interesante. Jesús sabía que a ellos los iban a encarcelar y no les previno esa incomodidad. Más bien les dijo: cuando eso pase, no se preocupen, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y me da muchísima alegría a mí por eso, porque lo que me falta de vida a mí, no sé cuánto es. Voy a tener muchas dificultades, van a venir dificultades, pero Él ya me ha dicho qué voy a tener yo, cuál es la fuente de poder y sabiduría que yo debo usar por cualquier cosa que pase. En este caso Él incluso les describe lo que iba a pasar. Si los llegan a poner en una situación donde les cancelen y esas autoridades lleguen a empezar a decirle cosas a ustedes, no se preocupen, tranquilos, el Espíritu Santo los va a dirigir a ustedes. Pedro, de una manera extraordinaria, usa la Escritura para elaborar su argumento. Él no usa su preparación en el seminario, de hecho no la hubo. No usa sus redes sociales y los comentarios populares para elaborar su argumento y empezar su discusión. Todo lo que él hace es usar la Escritura, y hace dos cosas interesantes. Identifica a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado del Padre, citando uno de los salmos. Las palabras que Pedro está diciendo allí están en el Salmo 2. Pero además dice algo interesante. Habla de Jesús como la piedra que ellos rechazaron. ¿Saben ustedes que Jesús mismo usó ese salmo para referirse a él? El Salmo 118. Todo lo que hace Pedro es elaborar su argumento, preparar su conversación apoyado en la Escritura. Pedro se está dirigiendo a la plenaria de la autoridad judía. Todo el Senado lo tienen preso a él. Y en términos prácticos, lo que Pedro les está diciendo es a los judíos y a los no judíos. De hecho, él se dirige a toda la nación, que en ningún otro hay salvación. De hecho, lo que él dice: en ningún otro tenemos salvación. Pedro quiere que no los vean a ellos como los protagonistas de un milagro, que es evidente. Pedro ya estaría vendiendo estampitas de Pedro o ¿cómo se llama? Estatuicas de Pedro, promoviendo una campaña de milagros la próxima semana. Pedro no quiere que lo vean a él como el protagonista de ese milagro. Y hace un esfuerzo extraordinario, claro, para que ellos vean, todos los que están ahí, procuren ver a Dios obrando entre ellos en la persona de Jesús, el Mesías que había sido anunciado, que había nacido, que había sido crucificado, que murió por los pecados de nosotros y que había resucitado. Toda la oportunidad que Pedro tenía allí para establecer su mega iglesia, la desperdició.
para enfocarse en Cristo su Señor. Consideremos los hechos. Están dando una declaración legal. Son reos, tienen que venir a defenderse y los presentan ante el Sanedrín, que era un grupo de expertos bien numeroso, expertos en casi todas las áreas, sobre todo muchos expertos en las leyes de Dios. Todo lo que tenía que ver con la ley de Dios, todo lo que eran los salmos, todo lo que eran los profetas, ellos lo sabían. Este grupo de personas que los citaron a preguntarles con qué autoridad están hablando ustedes de esto que hablan. Y lo que está haciendo Pedro con Juan es diciéndoles a ellos: ustedes rechazaron al autor de salvación, ustedes lo crucificaron y ha resucitado. Hace falta ser muy valiente o en verdad tener la certeza de que eso ha pasado para pararse delante de este grupo de expertos y decirles: esto es lo que ha pasado. Ahora, en la audiencia, en el grupo de personas que los están interrogando, es evidente para todos un denuedo diferente, una forma de hablar diferente, una articulación de los argumentos por esta gente que, según ellos mismos dicen, son del vulgo, no tienen mayor preparación, pero están presentándolo diferentes. ¿Es tan distinta la forma de hablar de estos? Es tan indiscutible lo diferente que hablan, que la única conclusión a la que llegan estos expertos, según leímos en la Escritura, es que estos tienen que haber estado con Jesús. Y a mí me parece extraordinario eso, porque ustedes y yo nos llamamos discípulos de Jesús. La conclusión de ellos es que estos habían estado con Jesús. Esas maneras ante acusaciones tan injustas, ante acusadores tan mentirosos y descarados, solo se aprenden de Jesús. Personas que responden de esa manera a situaciones tan complejas y tan injustas, necesariamente tienen que ser personas que han estado o están caminando con Jesús. ¿Cómo es posible que un ser humano en condición normal responda a una situación tan injusta de la manera que ellos están respondiendo? Es que ellos estaban con Jesús. Oh, pues claro, ahora entendemos. Y la Escritura nos dice que este tipo de valentía serena, este tipo de sabiduría irrefutable, la da, según la Escritura, la llenura y el control del Espíritu Santo. Que podemos obtenerlo, según nos dice la Escritura, mediante la oración. Ahora, pregunta para ustedes: ¿es posible que usted, por su forma de responder a su situación en la que usted está en este momento, de salud económica, moral, es posible que por la forma como usted responde a su situación, está dejando claro para quienes lo están viendo a usted, para quienes lo están escuchando a usted, sus hijos, su cónyuge, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de juego? ¿Está usted dejando claro para ellos, por su forma de hablar a sus hermanos de fe, que usted está con Jesús, que usted ha estado con Jesús? Yo quiero que usted piense un momento en los pasados 3 días, 4 días, 5 días de cómo usted está respondiendo a las situaciones que usted está siendo enfrentado en este momento, cualquiera que sea. Crianza de sus hijos, situación en su trabajo, situación en su vecindario, situación de salud. La forma como usted está respondiendo a esa situación, que puede que a usted le parezca injusta, ¿está dejándole claros a las personas alrededor suyo que usted está con Jesús? Si la oración tiene el poder de dar sabiduría, poder, compasión, amor de Dios en nosotros, aún en medio de situaciones difíciles, injustas, si la oración da eso, para ellos que están en esta situación, la falta de oración también tiene un poder extraordinario para oscurecer nuestros pensamientos, para nublar nuestro entendimiento, para aturdir nuestra conciencia.
La falta de oración enceguece la mente. La falta de oración aturde el corazón, aturde nuestras acciones. Una de las principales acusaciones que tenían la gente del momento de Jesús contra los religiosos, y que posiblemente pueda tener nuestra ciudad contra nosotros que nos ven que somos cristianos, es que era gente indolente, gente que se creía mejor que los demás. No se acercaban a los más necesitados, o no tocaban a un leproso de ninguna manera. Pero este joven rabí, este Jesús, les está hablando, les está enseñando, está orando con ellos de una manera muy distinta. La oración y confianza en Jesús que trae llenura y control del Espíritu Santo. Y yo voy a decir esto con el mayor respeto, querida congregación, pero con la mayor convicción en mi corazón. Por experiencia se los voy a decir. La oración y confianza en Jesús que trae, según la Escritura, llenura y control del Espíritu Santo, indiscutiblemente tiene que producir en el corazón de quien ora empatía, perdón, compasión, misericordia, restauración, disposición a dar su vida por los otros. No puede estar pasando que usted me diga que está orando y usted siente una rabia por dentro por su jefe, o se quiere comer por dentro a sus hijos. No macha, no encaja. Si usted está orando, el resultado indiscutible tiene que ser paz, sabiduría, serenidad, compasión, deseo de restaurar necesariamente. Y si no, usted está orando a otra persona. Usted no está orando al Cristo de la Escritura. Revise su forma de orar. Jesús mismo dice lo siguiente: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿Recuerdan ese pasaje en Mateo capítulo 5? Creo, ¿cierto que sí? En Mateo 5, ustedes que leen. Bueno, eso en el Nuevo Testamento. ¿Oíste que fue dicho amarás a tu amigo pero odiarás a tu enemigo? ¿Es que dice algo así? Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan. Ahora, si el Señor Jesús pone esas demandas contra los enemigos, ¿cuánto más contra su cónyuge o con sus hijos o con su jefe? Mucho más. Hay un pasaje que yo quiero que me acompañen a leer en Hechos. Y quiero decirles lo siguiente: el poder para hacer estas cosas no está en nosotros, muchachos. Mucho cuidado con pretender que usted puede producir esto. El poder para nosotros está en el Espíritu Santo. Es suyo, usted lo puede usar hoy. Está ahí, está disponible. No hay excusa. Si usted no está reaccionando como el Espíritu de Dios dice, no es porque usted no pueda, sino porque usted no quiere, porque el Espíritu Santo ya está en usted. Y usted decide usarse usted mismo y sus propias emociones para responder ante una situación injusta, incómoda. Mire lo que dice Hechos capítulo 9. Este es un pasaje bien interesante. Los animo a que lean el libro de Hechos. Es un libro lindísimo. Lean la Biblia. Es un extraordinario libro, lleno de libros. Hechos 9, versículos 10 al 12. Algunos de ustedes se van a acordar de esta historia. Está Pablo hablando, está el Espíritu Santo, Dios mismo, llamando a un creyente, diciéndole que vaya y se encuentre con Pablo. Y le dice lo siguiente: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Como que no lo conozco. Es un tal Saulo. A propósito, es de Tarso, le dice el Señor a Ananías. Está orando. Y de hecho, si ustedes han leído el relato, él lleva 3 días orando. ¿Recuerdan? Si ustedes ven un poquito más atrás,
Lleva 3 días orando. ¿Recuerdan por qué? Lo dejó ciego el Señor y lo hizo preguntarle qué es lo que pasa a usted, por qué me está persiguiendo. Toda esa historia. Léanlo, por favor, léanlo, está antecitos. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, no se ponga bravo, discúlpeme lo que le voy a decir. Yo he oído hablar mucho de ese tipo. ¿Cómo es que dice? De ese tal Saulo. Y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Estoy leyendo ahora hasta el 14 para provocarlos a ustedes y que sigan leyendo la escritura. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a todas las naciones, a sus reyes como a pueblos de Israel, y le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Este es un caso excepcional. ¿Recuerdan un caso extraño con el profeta Jonás? Este es el caso donde dice: bueno, si tú lo dices, yo sigo con mi corazón lleno de odio por él. Él ha matado a mucha gente, amigos míos. Pero bueno, si tú lo dices, yo voy a ir a hablar con él. Voy a ir en tu nombre. Y todo lo que cambia mientras Ananías va del lugar donde está a donde Saulo está orando es una valoración de esa persona. Ahora ya no es un hombre que ha hecho mucho mal contra nosotros. Ahora ya no es un hombre que nos persigue. Ahora ya no es un hombre lleno de odio. Ahora es mi hermano. Usted y yo podemos entrar en situaciones parecidas y posiblemente sigamos odiando a alguien que nos ha hecho algo. Hermano Saulo. Ahora, nuevamente, el poder para esto no nos pertenece a nosotros, únicamente lo da el Espíritu Santo. Ustedes y yo lo podemos recibir en oración. Hoy lo puede usar. De hecho, le tengo que decir algo: hoy lo va a necesitar. Es más, ya esta mañana lo necesitó y ya usted sabe si lo usó o no. La declaración que los discípulos hacen de que juzguen ustedes a quién debemos obedecer, si a Dios o a los hombres, es una buena justificación o es suficiente para uno no obedecer a una autoridad que está en contra de la voluntad de Dios, pero de ninguna manera puede justificarnos a nosotros acciones injustas que están amparadas en nuestro egoísmo. La respuesta de ellos a lo sucedido es la oración congregacional. Observen ustedes los elementos. Ahora 8 días hablamos de Jesús hablándonos acerca de los elementos importantes de la oración. Y observen ustedes la respuesta de ellos. Nuevamente ellos declaran que en todo caso cada asunto es a causa de la soberanía de Dios. Escuchen esto. Es su comprensión, queridos hermanos, de Dios y de su relación con Él. Es entender que usted es hijito, hijo de Él, lo que lo va a ayudar a usted a interpretar de manera correcta cualquier situación en la que se encuentra. Cuando usted entiende que usted es hijo de Él, entender bien esa relación le va a dar a usted una mejor cosmovisión, una más claridad de lo que está pasando en su mundo. Entender esa relación es lo que define cómo usted va a interpretar lo que ha pasado, lo que está pasando o lo que vaya a pasar. Entender esa relación, que usted es hijo de Él, es de donde usted va a sacar la sabiduría y el poder para enfrentar lo que está enfrentando o lo que vaya a venir. Y es la posición donde ellos están. Si ustedes notan, ellos hacen una petición interesante, buscando que el protagonista de los eventos no son los acusadores. Si ustedes notan, aunque están siendo acusados de algo que no hicieron, ellos no están: es que nadie me entiende, es que a mí nadie se compadece de mí. No están acusando a los enemigos en este momento,
a los injustos jueces responsables de establecer justicia y están haciéndolo mal, no los acusan a ellos, pero tampoco se ponen ellos mismos delante, miren yo lo bien que hago las cosas. Ni siquiera las circunstancias son los protagonistas de esto. Ay, es que esta situación tan complicada en la ciudad, esta situación moral, política tan complicada. Eso no es lo que para ellos es crucial. Para ellos es crucial que Dios está conectando todos los asuntos, según escuchamos, para llevar a cabo su soberana y santa voluntad. Para ellos es claro que todo esto se define por la gracia y es para la gloria de Dios. Lo que está pasando no es casualidad. Conectan los eventos injustos a los ojos humanos con el plan de Dios, anunciando y cumpliéndose en este momento. Lo que han vivido, lo que estaban viviendo, lo que iban a vivir, que ellos no sabían, no era una tragedia para ellos, no era un problema para ellos, no era producto de su capacidad, de su obediencia, de su consagración a ellos, sino que según leímos, dice, era lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Yo voy a volver a decir eso. Lo que va a pasar en los próximos 10 minutos, o 10 días de su vida, o 10 años de su vida y la mía, es lo que de antemano el poder y la voluntad de Dios ha determinado que pase. Es incómodo eso, ¿no? Porque nos dice que usted y yo no tenemos control de nuestra vida. Usted no sabe dónde van a ir a parar sus hijos. Él sí. Usted no sabe cuánto tiempo usted va a vivir. Él sí. Usted no sabe quién va a ser fiel o infiel con usted, lo va a acompañar o no. Él sí. Lo que Él nos está diciendo ahora es que para que cuando pase, porque puede pasar, usted use el mismo poder que les he puesto a disposición de quienes me crean. De manera que aunque de momento no tenían lo que querían, por la oración recibieron con humildad, con gratitud, con contentamiento y expectativa lo que tenían. No tenían lo que querían, pero recibían con gratitud lo que tenían. Ese es el poder de la oración. Según Jesús, en ella recibimos, quienes lo pidamos, el Espíritu Santo, y eso es en verdad todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Necesita dinero usted? Pídale dinero al Señor, pero sobre todo pídale al Espíritu Santo para que lo ayude a manejar el dinero. ¿Necesita salud? Pídale salud a Dios, pero pídale sabiduría a Dios para interpretar bien su condición de salud. ¿Necesita armonía en su casa? Pídasela a Dios. Pero pídale sabiduría a Dios para que Él lo ayude a usted a entender la sabiduría y el poder que va a usar para la armonía en su casa. Y así cada situación. En verdad, todo lo que necesitamos es el Santo Espíritu de Él. Lo que para uno sería una pérdida de tiempo, orar ante el desastre y la corrupción social, moral, política, espiritual. Para el creyente es la certeza del poder de Dios llevando a cabo su plan ya determinado, su santa voluntad ya determinada. De modo que aunque los eventos actuales no son los que usted y yo queremos, no están sucediendo como a usted y a mí nos gustaría. Ustedes y yo oramos, aunque los resultados inmediatos no son lo que esperamos. Oramos implorando por sabiduría, por fuerza, por poder para continuar. Me encanta la petición de ellos. No es destruye esta gente incrédula, desaparécelos, túyelos y que les caigan enfermedades horribles a su mente. No, ellos están pidiendo, mire Señor, déjelos con su problema, pero a nosotros denos fuerza para seguir haciendo lo que usted nos llamó a hacer. Y usted verá cuando le revela a ellos lo que tienen que ellos que aprender. Yo no me voy a enfocar en eso, Señor. ¿Cómo es que dice? Denos fuerza por tu Espíritu Santo para continuar haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, para hacerlo sin miedo. La respuesta de Dios a sus oraciones, si ustedes y yo leímos cuidadosamente el pasaje, es que todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Si ustedes y yo leemos lo que pasó, algunos de los obstáculos que habían en ese momento, en esa situación de ellos, ¡pum!, el Señor los removió de manera inmediata, los soltaron. Pero hubo otros obstáculos mayores que duraron mucho más tiempo. La persecución continuó por muchos más años para la iglesia. Y de hecho se intensificó, se agudizó. Así que si bien Dios es posible que remueva algunos obstáculos, algunos los va a dejar para que ustedes y yo, mediante la oración personal, mediante la oración corporativa, oremos para que Dios nos dé su poder, el poder del Espíritu Santo, para continuar proclamando su voluntad, continuar haciendo lo que Él nos pide, lo que Él nos ha llamado a hacer, lo que Él nos ha dado el poder para hacerlo. Por toda parte en la Escritura, ustedes y yo encontramos un constante llamado a depender de Dios, a depender de la sabiduría de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo. Usted puede notar esa insistencia desde Génesis mismo, una y otra vez. La Escritura nos insiste a que no nos fijemos tanto en nosotros, exactamente lo opuesto a nuestra cultura, donde te dicen: tú eres capaz, sigue adelante, alcanza tus metas, busca tus sueños, tú lo puedes lograr. La Escritura por toda parte nos dice: dependan de Dios, necesitan la sabiduría de Dios. Leamos dos pasajes, acompáñenme por favor. Uno está en Proverbios, es muy conocido. Ese es otro libro que les recomiendan que lea, Proverbios. Bien interesante. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confíen en el Señor de todo su corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Dependa de Él. La oración tiene el poder de darle a usted confianza, paz, seguridad, sabiduría. Pero si no hay oración, usted va a estar confundido, usted va a estar ansioso, usted va a estar angustiado, usted va a estar agotado, cansado, buscando sus propias soluciones. Mire lo que dice Efesios, acompáñeme por favor, Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice así la Escritura: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, tomen, pero no hasta emborracharse, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. En vez de llenarse de vino, llénense del Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Dije que iba a leer hasta dónde, hasta el 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, lo que estuvimos haciendo esta mañana. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todas partes la Escritura nos insiste. Pregunta para usted: ¿cuál es la fuente de sabiduría? ¿Cuál es la fuente de poder que usted está usando para responder y ponga la situación en la que usted está, para criar sus hijos, para hablar con sus empleados, para manejar su empresa, para relacionarse con sus vecinos? ¿Cuál es la fuente de sabiduría y de poder que usted está usando? ¿Entiende usted, cree usted que el poder de Dios, el Espíritu Santo, está disponible para usted? ¿Entiende usted, cree usted que el Espíritu Santo Dios se lo da a los que se lo piden, que lo puede usar hoy? Nuevamente, no siempre ustedes y yo recibiremos lo que pedimos o lo que queremos, pero siempre que ustedes y yo pidamos, podremos recibir con gratitud, con contentamiento, lo que Él nos dé. Siempre que ustedes y yo lo pidamos, recibiremos de parte de Dios el Espíritu Santo en nuestra necesidad de paz, de armonía, de fortaleza, no sé. Siempre recibiremos el poder del Espíritu Santo en cada una de las relaciones que usted tiene. Oremos. Señor, damos gracias por esta mañana y damos gracias por tu cuidado para nuestras vidas. Gracias porque nuestra relación contigo no depende de nuestra fidelidad ni de nuestra obediencia, sino de tu fidelidad, de tu determinación para buscarnos, de tu decisión de no dejarnos a la deriva.
Gracias, misericordioso Dios, porque en tu compasión decidiste crear a través de Cristo Jesús un camino para que nosotros podamos llegar a tu presencia. Con toda humildad venimos, Señor. Con gratitud, con confesión venimos a confesarte que no todo el tiempo acudimos a la oración como primer recurso, que nos angustiamos, que nos desesperamos, que protestamos. Pero gracias por el ejemplo de la Escritura y de estos hombres, quienes según estos expertos fueron calificados como gente sin ninguna preparación, a los que tú, Santísimo Dios, diste todo el poder. Aquí estamos nosotros con una inmensa necesidad de ti, con una inmensa gratitud por tu cuidado para nosotros, confiados de que el poder de la oración está a nuestra disposición. Tu Santo Espíritu vertido en nosotros para conducirnos. Juntos oramos con humildad, juntos oramos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Quiero invitarlos para que